Quiero saludarlos con mucha alegría porque nos volvemos a reencontrar ya en los últimos capítulos de las lecciones de la escuela sabática. En esta ocasión, el santuario del nuevo pacto. Sean todos muy bienvenidos. Es una alegría estar con ustedes otra vez en una nueva lección de la escuela sabática, donde vamos a seguir profundizando en un tema que nos ha convocado durante ya varios meses, el pacto eterno de Dios, la promesa del Señor. Ahora con un nuevo tema, ya comenzamos a abordar el nuevo pacto y hoy día vamos a profundizar en el tema el santuario del nuevo pacto. Hoy con invitados especiales, uno que ya es conocido desde casa, Pastor Sergio Celis, profesor de Teología Sistemática de nuestra Facultad de Teología de la UNACH. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Josué. Usted ha aceptado todas nuestras invitaciones, le estamos muy agradecidos. Gracias por hacerme parte de esto. Muy bien. Y está con nosotros una invitada que es primera vez que está en este programa. Me refiero a la señora Mitzi Celis. Ella es profesora de Biblia en la Universidad Adventista de Chile. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias a ustedes por considerarme en este hermoso programa. Estoy muy bien, me siento en familia en realidad. En familia, una palabra muy interesante. Ustedes dos son hermanos, ¿no? Así es, somos hermanitos. Ya le voy a hacer algunas preguntas respecto a la infancia y el adolescencia. No, eso no es parte de la temática de hoy. Pero hijos de misioneros, el papá es pastor. Es una alegría poder ver a la familia involucrada, ¿no?, en la labor de la iglesia y trabajando juntos aquí en la universidad. Es un verdadero privilegio tenerlos. Así es, amigos, hoy día vamos a comenzar entonces, o vamos a continuar en realidad con un tema que comenzamos a tocar, a considerar ya en la lección pasada. Pero antes vamos a orar pidiendo al Señor su compañía, su dirección y por supuesto la presencia del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dirija en el estudio de hoy. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, te damos gracias por este enorme privilegio de estar en este lugar y tener la posibilidad de estudiar tu palabra, Señor, afirmar en nuestro corazón sus enseñanzas y compartirlas con nuestros amigos, con nuestros conocidos por medio de este programa. Rogamos tu presencia en este lugar y que toques los corazones de todos aquellos que sigan la transmisión. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como les anunciamos, hoy día vamos a tratar el tema el santuario del nuevo pacto, un tema realmente apasionante. Y para comenzar, quiero invitarlos a leer un texto de la Biblia. Les invito a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 15. Dice así: Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Para qué? Interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué hermosas promesas, ¿no? Hablando de la obra de Cristo en este nuevo pacto y el propósito que Él tiene de darnos salvación. Pero vamos a retomar un poquito desde el comienzo. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios quiso que el pueblo construyera un templo, un santuario, allí en medio de Israel? Quizá hay varias razones, pero algunas de ellas que nos iluminen para poder retomar la temática del santuario y el pacto. Bueno, hemos visto en este trimestre, en todas las lecciones, en realidad las intenciones que tiene Dios en relación a ese acercamiento, esa cercanía que quiere tener con su pueblo. Y en el contexto, ¿no es cierto?, bajo la visual del pacto vemos que ya en Éxodo 25:8, cuando Dios pide, ¿no es cierto?, que le construyan un santuario, Él aclara cuáles son sus intenciones. Él quiere habitar en medio de su pueblo. Así como también en el pacto Él manifiesta, ¿no es cierto?, en las reglas, en la forma en que Él quiere relacionarse con su pueblo, una conexión cercana, íntima. También el santuario apunta hacia eso, ¿no? Todos los objetos, todas las instancias, los ritos, las actividades que se hacían en el santuario apuntaban a la intención que Dios tiene para con su pueblo. Él es el que nos purifica, Él es nuestro sustituto, es nuestro intercesor. Todo está, ¿no es cierto?, en el contexto de las intenciones que Dios tiene con su pueblo en el plan de la salvación. Bueno, el pacto se basa en una relación.
Y esa relación tiene distintos elementos. Y Dios quería de alguna manera recordarle permanentemente al pueblo que Él estaba conectado con su pueblo. Y por eso tenía su casa en medio del vecindario, digamos, del pueblo, ¿no? ¿Qué otras cosas, qué otros elementos podríamos nosotros rescatar, Sergio, en relación a los motivos que Dios tiene, además de la relación, para establecer un templo, un santuario en medio de su pueblo? Me gusta pensar en el santuario como la base de operaciones de Dios, de donde Él manifiesta su carácter, su amor, en todas sus acciones para con el pueblo, para con su pueblo, sus hijos. Sabemos que el santuario israelita era una imagen, era una extensión, digamos, una maqueta, por así decirlo, de algo que existe en el cielo, que es el trono de Dios, el lugar donde Dios se manifiesta, donde están los ángeles, donde está reunido con sus criaturas, donde juntos conocen y ejecutan las órdenes de Dios. Y de alguna manera el Señor quiso manifestar eso que sucede en el cielo acá en la tierra para mostrar que su soberanía se quería manifestar a través del pueblo, a través de las acciones que Él realizaba con el pueblo. Y esto es muy importante dentro del contexto del gran conflicto, en el contexto del pacto. Acuérdense que el mundo ha caído bajo el dominio de Satanás a través del pecado. Y es como que Dios levanta una tienda en terreno enemigo. ¿Ya? Logra a través de, vamos a decirle, personas, se posiciona, digamos. Claro, a través de personas que aceptan la presencia de Dios en su vida, hacer un pacto con Él. El santuario marca la presencia de Dios en medio del pueblo del pacto en terreno hostil, vamos a decir. En este mundo donde las naciones estaban adorando a dioses ajenos, Dios se manifiesta en medio de un pueblo a través de su presencia y diciendo que hay un pueblo que ejecuta mi voluntad, que ejecuta mis leyes, que me adora a mí y que entiende cuál es el propósito que yo tengo para sus vidas. Qué interesante, ¿no? Una forma gráfica de mostrarle a Dios, primero de revelarse Él mismo, su carácter, sus virtudes, pero también de mostrarles el plan de salvación. ¿Cómo es que Él planificó y, digamos, trazó un plan para rescatar al ser humano y liberarlo de la muerte eterna? Algunas de las cosas más importantes que ocurrían en el santuario, Sergio, o eran los sacrificios. Eran los sacrificios. Había distintos tipos de sacrificios. Los sacrificios por el pecado, sacrificios que tenían que ver con gratitud, reconocimiento, eran de adoración, etc. ¿Qué simbolizaban los sacrificios de animales en general? ¿Qué implicancia profética tenían, ¿no? Porque anunciaban algo, ¿qué representaban? ¿Tenían un valor y un significado en sí mismos nada más? ¿O se proyectaban algo mucho más grande, más amplio, quizá un cumplimiento futuro? Sí, tal como la palabra de Dios dice, en el santuario no solamente se manifestaba la presencia de Dios, sino que había una serie de rituales que el pueblo de Israel debía digamos, ejecutar, debía participar, y que cada uno de ellos tenía algunos elementos interesantes, ¿no? Pero independientemente del momento, del tiempo en que se hacían estos rituales, los propósitos que tenían, muchos de ellos, ¿no es cierto? El elemento común que tenían estos sacrificios era el elemento del derramamiento de sangre, ¿no? Vamos a decir que en el santuario funcionaba una especie de continuo servicio de depósitos de sangre, por así decirlo, en el cual se transferían los pecados del pueblo para poder ser depositados en el santuario y una vez limpiados. La Biblia nos dice que todos esos sacrificios eran, de alguna manera, anticipaban el sacrificio de Jesucristo, ¿no? La palabra de Dios dice que todos esos sacrificios eran sombra de lo que había de venir, sombra de la obra de Dios, ¿no? Tenían un sentido tipológico real, que porque para el israelita que todavía, ¿no es cierto?, quizás no conocía lo que Jesús iba a venir a hacer muchos años después, para ellos era la manera de poder purificarse, limpiarse. Pero todo eso apuntaba a una realización mucho mayor, mucho más grande, un cumplimiento mayor en la persona de Jesucristo. Cada uno de los rituales
que se encuentran en el santuario apuntaban al sacrificio de Jesucristo y su obra de intercesión por nosotros. Él vino a vivir como un cordero sin mancha, ¿no es cierto?, sin pecado, a dar su vida en sacrificio y luego también ejercer un ministerio sacerdotal para tomar nuestro lugar, representarnos delante del trono de Dios a fin de que podamos tener salvación. Qué interesante, porque algunos hacen una separación, ¿no?, entre el antiguo y el nuevo pacto y ven como que si no tuviesen ninguna relación. De hecho, ven un Dios distinto al Dios del Nuevo Testamento. Sin embargo, el santuario nos revela a Dios como nos dice Juan, Dios es amor, Dios es verdad. Y ese Dios se revela en Cristo mismo, porque como tú me dijiste, los sacrificios, los distintos símbolos y ceremonias del santuario apuntaban a Jesús. Y cuando luego Juan el Bautista declara, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se cumple, ¿no?, lo que los creyentes fieles nunca perdieron de vista. Algunos habían olvidado, algunos dejaron de ver el significado real de esos actos, pero otros lo tenían claro, ¿no? El Señor siempre tuvo personas que no perdieron de vista el significado de estos símbolos. Ahora, ¿qué importancia tendría para los israelitas? ¿Qué impacto tenía en su vida, en su propia conciencia, el ofrecer estos sacrificios? El llevar esa ofrenda viva, un animal, ¿no? Y ofrecerlo a Dios, ya sea por sus pecados o por algún otro motivo por el cual era requerido. La experiencia en el santuario y en el ritual, especialmente cuando se llevaba ese cordero, ¿no es cierto?, que sustituía a la persona que había cometido una ofensa a Dios, era, yo creo que bastante impactante. Debía hacerlo así para poder cumplir el objetivo. Los israelitas tenían una economía, una forma de vida de cuidar animales, ¿no? Esa era su principal actividad económica, por así decirlo, ¿no? Y llevar un animal era algo que costaba, algo que era parte, ¿no es cierto?, Era algo valioso. Algo valioso. Tenía que serlo, ¿no? Tenía que serlo para que ese acto, ¿no es cierto?, ese rito pueda realmente tener la seriedad, la significancia y que, ¿no es cierto?, que debería tenerlo al representar también finalmente a Cristo, ¿no?, como nuestro sustituto. Y pienso, ¿no es cierto?, al leer, al estudiar todo como se hacía en ese momento, el hecho de poner su mano sobre el animal, que la cabeza del animal esté orientada hacia el lugar santísimo, ese momento donde él colocaba y veía, ¿no es cierto?, en ese animal el sustituto de la paga del pecado, ¿no es cierto?, la muerte. Era una experiencia de alto impacto, creo yo, de mucho impacto, y que tenía que vivirla para que él pudiera contraponerse realmente a los resultados de una vida descuidada, una vida sin Dios, transgrediendo, ofendiendo, ¿no es cierto?, su ley. Es decir, no era el propósito de Dios que esto se banalizara y se transformara en una rutina, porque como ya tú mencionaste, un animal era algo ya valioso para las personas, dependiendo de la condición económica de cada cual, era desprenderse de algo valioso, por la economía, la cultura, porque tenían el sustento, especialmente en el desierto, donde se originó todo este sistema de servicio. Pero luego está el tema de que Dios quería que los israelitas se mantuvieran siempre sensibles y expectantes frente al sacrificio venidero de Jesucristo. Porque la paga del pecado es la muerte, y es por eso que tenía que morir el Cordero. Finalmente, el Cordero de Dios tuvo que dar su vida por todos. Es interesante también notar en este contexto que en el pacto, ¿no es cierto?, en el ritual del santuario, se entendía que el pueblo en algún momento quizás iba a fracasar, o digamos, o el israelita promedio podía caer en pecado. O sea, Dios no estaba esperando que ellos fueran perfectos, impecables, ¿no? Había una provisión hecha. Es interesante eso, ¿no? Porque el israelita acepta las condiciones del pacto, vimos la ley, vimos, ¿no es cierto?, todos los elementos que incluye el pacto, pero el Señor le dice, mira, un momento, o sea, yo no estoy pidiendo que tú vivas una vida perfecta porque, o sea, en el fondo sí, Dios quiere eso, que vivamos una vida sin pecado. Sin embargo, Dios entiende que en nuestra debilidad y en nuestra ignorancia, en nuestra cotidianidad, en algún momento íbamos a fallar en algo. O entonces el Señor dice, mira, para los que pequen, esto va a simbolizar, esto va a significar de que aún así ellos quieren continuar en el pacto. El sacrificio
mantiene o digamos o hace posible que el pecador continúe participando del pacto, ¿no? A pesar de su debilidad. Diferente es de que, acuérdense que hay pecados a mano alzada de rebeldía que no había sacrificio por ellos, porque era cuando ya alguien... con alevosía o... Exactamente. Estamos hablando de aquel pecado que el israelita entendía, ¿no es cierto?, que había actuado mal, se arrepentía, confesaba su falta y acudía al santuario para poder ser restablecido en comunión con Dios. Qué lindo todo esto, ¿eh? Y el pueblo tuvo este privilegio de primera fuente, tener toda esa demostración del amor de Dios, de ese cuidado paternal, que queriendo lo mejor para sus hijos, sabía que sus hijos eran imperfectos, entonces había una provisión para ellos. Así es, queridos amigos, estamos disfrutando de este tema, ya el tema número 11 de la serie de la Escuela Sabática, y vamos a hacer un pequeño alto. Manténgase en sintonía y ya volvemos. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Ya estamos de regreso para seguir desarrollando este interesante tema, el santuario del nuevo pacto. Nos dice la palabra de Dios que Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y yo tengo una pregunta para ti, Sergio. Ya hemos hablado un poco del santuario, pero hay muchas cosas, muchos elementos que descubrir en el santuario. Pero en términos generales, ¿cuáles son los medios, los recursos, las enseñanzas que el santuario nos da para comprender y para participar de la experiencia de salvación en el contexto del pacto, ¿no? Sí, mencionábamos que el santuario es el lugar donde Dios se manifestaba en favor de su pueblo, para poder defender a su pueblo, para poder santificar, purificar, justificar a su pueblo. Todas las obras salvíficas de Dios ocurrían en el santuario. Y así como ocurría en el santuario israelita, hoy en el nuevo pacto, hoy, ¿no es cierto?, como cristianos, ya no existe este templo físico, que sabemos que el santuario fue reemplazado después por el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. La muerte de Cristo de alguna manera marcó el final de los ritos ejecutados en el templo. Recuerden que cuando Cristo muere se rasga el velo, ¿no es cierto? El cordero huye. El cordero huye, lo cual la Biblia después, ¿no es cierto?, explica de que ya no es necesario seguir realizando estos sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo ya se sacrificó una vez y para siempre y entró al verdadero tabernáculo, ¿no?, al verdadero santuario. Y nos dice ahí, aquí Hebreos a capítulo 4, versículos 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para su oportuno socorro. Recordemos que el trono de Dios está en el santuario celestial. Y acá se nos insta a acercarnos a ese trono, y en ese trono encontraremos gracia, misericordia, oportuno socorro. O sea, nos muestra la iniciativa divina por proveer los medios para nuestra salvación. Un elemento importante, ¿no? El Señor nos amó tanto que envió a su Hijo. El santuario muestra esa iniciativa, la gracia de Dios ya provista por nosotros. Luego, ¿no es cierto?, nos muestra también que Él nos provee un sustituto, porque como hemos dicho, la paga del pecado es muerte. Pero a través de Jesucristo, esa muerte que yo debía haber sufrido, esa muerte que debía haber yo
haber sido exterminado para siempre, ¿no? Él sufre el castigo, él sufre la pena que yo debía haber sufrido, ¿no es cierto? De acuerdo a los requerimientos de la ley, que son los términos del pacto. Pero el Señor, ¿no es cierto?, provee un sustituto, una salida alternativa para que nosotros no seamos destruidos. Y gracias a eso nosotros ahora tenemos acceso al trono de la gracia, ¿no? Se abre para nosotros, ¿no es cierto?, la cortina del lugar santísimo, y Cristo se presenta allí por nosotros, dándonos salvación, otorgando, ¿no es cierto?, defensa frente al acusador, frente a aquellos que dicen que nosotros debemos ser destruidos, frente a Satanás, ¿no es cierto?, que quiere que nosotros seamos destruidos. Jesucristo se presenta como nuestro representante para poder darnos gracia, socorro, rescate por nuestros pecados. Y se nos insta a que nosotros depositemos nuestra confianza, depositemos, ¿no es cierto?, nuestra esperanza en la salvación ya ofrecida a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Desde ese punto de vista, entonces, el santuario se presenta como un elemento central en el plan de la salvación. Y los distintos hitos que han ocurrido en el plan de la salvación están conectados con el santuario, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito de eso antes de terminar y quedar más o menos adentrados en lo que será la siguiente lección. La Biblia habla de algunos roles que Cristo asumió al entrar o ser parte de los ritos del santuario, pero celestial. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esos roles que Cristo está cumpliendo, ¿no?, en nuestro favor? Hay dos roles muy claros en la Biblia y podemos encontrar esto en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Aquí podemos ver que Jesús no solamente cumple el rol de mediador, como también Él es el sacrificio, aquel que pagó el precio del pecado. Y solo Él puede serlo, ya que Él es pleno hombre y pleno Dios. Es el que califica como nuestro mediador, que nos comprende en nuestras dificultades, en nuestras tribulaciones. Él es el que puede realmente unir esta brecha, ¿no?, en esta pugna, en este conflicto. Él puede interceder por nosotros, es nuestro perfecto mediador. Pero también es aquel que cumplió, ¿no es cierto?, con la paga del pecado. Es aquel sacrificio que fue dado, ¿no es cierto?, para expiar nuestros pecados. Esos dos roles podemos encontrar. Sí, qué interesante. Hay una conexión tan clara, ¿no? Al mirarlo desde ahora, de este momento histórico, teniendo la Escritura, es tan claro. No sé si habrá sido tan claro para la gente de las distintas épocas, pero Jesús, el sacrificio anunciado, pero también el sacerdote o el sumo sacerdote que presenta los méritos de su sacrificio ante el trono, ¿no?, de la gracia. Creo que esto realmente es importante entenderlo en nuestra experiencia de salvación. ¿Qué podríamos agregar a eso, a la obra de Cristo, Sergio, que Él está haciendo? Porque dice la Biblia que Él murió una sola vez y para siempre. Ya Él no entró al lugar santísimo con la sangre de machos cabríos y corderos o bueyes, sino con su propia sangre. Es que Jesús concentra todas esas cosas, ¿no? Esto es maravilloso, cómo el santuario apunta a esta obra de Jesucristo como sacrificio, también como sacerdote, ¿no? Y eso nos recuerda también que el plan de la salvación está todavía operándose, por así decirlo, ¿no? Porque si bien es cierto, la provisión completa y suficiente fue hecha ya en la cruz, esa provisión debe ser aplicada a nuestras vidas todavía. Y por eso hay una puerta abierta allí para que nosotros podamos acudir a Él. Lo que ocurrió en la cruz fue algo maravilloso. Pero ese sacrificio Jesús lo fue y lo presentó en el santuario y ahora está en nuestro lugar intercediendo y dándonos tiempo, por así decirlo, para que nosotros podamos acudir a Él, podamos tomarnos en su mano y también recibir los beneficios de la provisión. Vamos a decir que toda la provisión para pagar la deuda ya está depositada en el banco. Ahora depende de nosotros sacar el dinero y hacerlo efectivo para nuestras vidas, ¿no? Entonces Cristo ya murió por nuestros pecados, Cristo ya es el sacrificio, pero ahora está Él intercediendo, dándonos la oportunidad para que podamos nosotros tomar ese sacrificio, aceptarlo en nuestra vida y Cristo pueda representarnos y presentar nuestro nombre también en el santuario celestial. Bueno, es un aspecto muy crítico porque Cristo murió por los pecados de toda la humanidad
y entregó abundante gracia, digamos, para todos. Pero si yo no acepto eso, ¿de qué vale para mí? Se pierde, ¿no? Otro lo tomará. Pero entonces lo que está haciendo Cristo ahora es, al que acepta su sacrificio y acepta a Jesús en su corazón, lo que hace Cristo es aplicar sus méritos en nuestro favor. Tú te escudas en Cristo. Y entonces diariamente los méritos de esa sangre derramada por Jesús en el altar del Calvario son presentados en tu favor. Entonces tú eres librado no solo de la condenación del pecado, porque ya eso lo hizo el Señor, si es que tú aceptaste a Jesús, sino que también del poder del pecado, que quiere seguir de alguna manera dañándonos o dominándonos. Qué maravilloso es saber esta noticia, ¿verdad? A mí me llama la atención de que, a pesar de tener algo tan pedagógico, ¿no? El tabernáculo, el santuario, algo que realmente podía explicar con tanto detalle las intenciones de Dios hacia su pueblo. Inclusive el día de la expiación, donde estaban esos dos machos cabríos y el que la suerte entraba, ¿no es cierto?, el que representaba a Jehová, y ese era el que moría, el que representaba a Jehová. Aún así, tal vez el pueblo en los tiempos de Jesús no pudo entender realmente el sacrificio de Jesús. ¿Será que nos está pasando lo mismo a nosotros, que tal vez teniendo la evidencia frente a nuestros ojos con mayor tiempo, será que no estamos haciendo válido realmente lo que significa el plan de salvación, la esperanza que podemos encontrar en todos los elementos que están a nuestra disposición para poder hacerlo válido en nuestras vidas? Creo que se trata ya de una experiencia personal, diaria, íntima con Dios. Tenemos la palabra, tenemos la revelación, tenemos al Espíritu Santo que nos puede impresionar cada día, ¿no? Para valorar en su magnitud cada vez más lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que está haciendo por nosotros hoy y lo que hará muy pronto porque vendrá a buscarnos. Yo quisiera que terminemos este momento, ya el tiempo se nos ha ido, orando al Señor. Quiero pedirle a Mitzi que pueda hacer esta oración para que el Señor nos ayude a tener presente la obra que Cristo está haciendo en el santuario y que ha tenido y tiene un alto precio para Él, pero que seamos agradecidos y también, por supuesto, nuestros amigos puedan en esta hora renovar su entrega a Cristo Jesús. Muy bien, vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por este estudio, por este momento en el cual tu palabra fue abierta, Señor, y hemos encontrado este mensaje tan especial, tan necesario para nuestras vidas, en el cual vemos como tú, en tu amor, en tu intención para poder estar entre nosotros, Señor, levantaste un santuario, has ejecutado un plan de salvación en el cual tú realmente deseas que cada uno de los seres humanos pueda acceder. Ayúdanos a que realmente con la dirección de tu Espíritu Santo podamos realmente hacer válido este plan, que podamos tomar conciencia de que aún hay tiempo para poder derramarnos, para poder confesar nuestros pecados y poder acercarnos a ti confiadamente, porque tenemos un intercesor, un mediador, el cual puede, Señor, hacernos presentarnos ante Dios como personas salvadas, como personas purificadas. Queremos que este mensaje pueda llegar a muchos y que pueda realmente cobrar un cambio, una conversión especial, distinta en sus corazones. Oramos por esto y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Quiero agradecerles por haber estado en este programa. Nuestros amigos seguramente están también agradecidos. Mitzi, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Esperamos tenerte en otra ocasión. Muchas gracias por la invitación. Y Sergio, bueno, no sé si volvamos a invitarte, has estado muchas veces, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Que Dios les bendiga. Queridos amigos, ya nos quedan pocos capítulos de este programa. Hemos avanzado en las lecciones, cada una más significativa y enriquecedora que otra. Y vamos a llegar a ustedes en las siguientes lecciones desde el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Adventista de Chile con mucho gusto y alegría. Les mandamos un abrazo y que el Señor les bendiga.